Buenas noches, gracias por estar de nuevo con Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante lacerante. Realmente millones de personas en el mundo tienen hambre. Imagínense que casi 800 millones de personas todos los días se acuestan y se despiertan con hambre. 300 millones de estas personas son menores de edad. Antes de la pandemia, 135 millones de personas en todo el mundo enfrentaban inseguridad alimentaria aguda. Esa cifra se ha duplicado hasta alcanzar los 276 millones o más, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos. Este incremento fue impulsado por conflictos de todo tipo, la pobreza, la desigualdad, etc. Lo lamentable es que el mundo está a las puertas de una crisis alimentaria agudizada. 845 millones de personas en el mundo padecen de hambre extrema, ya que no consumen de manera permanente el mínimo de calorías necesarias para que el cuerpo realice sus funciones vitales. 2.000 millones, un tercio de la población del planeta, confronta carencias nutricionales severas. Esto es lo que se denomina hambre oculta. También se estima que 925 millones de personas se encuentran subnutridas. ¿Cuál es el origen de las múltiples crisis alimentarias que se avecinan? Pues traemos acá esta imagen apocalíptica, los 4 jinetes del apocalipsis, que ya desde el principio de los siglos se hablaba de ellos, que son aquellos que han flagelado a la humanidad por muchísimo tiempo. ¿Cuáles son estos caballos del apocalipsis que tanto han venido dañando a la población en el mundo, que cada vez se agudizan más? El primero de ellos son los conflictos. Los conflictos de todo tipo, las guerras que azoran los diferentes lugares del mundo, históricamente han sido fuentes de una tremenda problemática. 60% de las personas que padecen de hambre en el mundo viven en zonas afectadas por la guerra y por la violencia. Actualmente estamos encontrando que la guerra de Rusia en Ucrania está agravando el hambre del mundo. Esta guerra que surgió de repente, que ya lleva más de 100 días, que se ha producido, que parece no tener un fin y que se sigue incrementando. Obviamente, esta guerra en un área tan clave, tan importante, ha venido a tener un gran efecto. Imagínense que casi 2.5 millones de personas han dejado Ucrania. Este es un éxodo cuyas dimensiones solo son comparables a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de personas se han desplazado internamente. Todo esto sucede en la fértil tierra del Mar Negro, la cual suministra alimentos a Europa, África y Asia principalmente. Tenemos que recordar que Ucrania ha sido históricamente el granero de Rusia, el granero de toda esta región. Pero actualmente los campos han quedado desatendidos. Desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, el precio del trigo ha subido 55%. Y si el conflicto se alarga, se prevé que para julio haya severos problemas de abastecimiento a nivel mundial. Tenemos que recordar que estas naciones en conflicto, además de granos, pues son productoras de energía, de fertilizantes minerales. Las Naciones Unidas advierten que la seguridad alimentaria pende de un hilo. Los agricultores ucranianos esperan que la producción de trigo se desplome a la mitad. El Programa Mundial de Alimentos obtiene más de la mitad del trigo que suministra de Ucrania y de Rusia. El aumento de los precios a causa de la guerra significa que esta organización está pagando ya más de un 30% en el costo comparado con el año 2019. Por otro lado, Moscú ha informado que priorizará la industria panadera
nacional para cubrir sus propias necesidades. El G7 lanzó un llamado para que no se restrinja la exportación de alimentos. Pero, por otro lado, por la guerra, los puertos no pueden hacer los envíos habituales de trigo, de cebada, de maíz y de otros granos. Recientemente fue publicada la noticia de que Turquía ha venido a apoyar buscando una forma de proteger a los barcos que van saliendo por el Mar Negro y por las rutas marítimas para que puedan salir y puedan llevar este grano. Pero en cualquier forma, los precios de los alimentos y el combustible aumentan en el mundo. Eso ya lo estamos viviendo actualmente nosotros. Lo que pagamos por la gasolina, lo que pagamos por los insumos, ya ha llevado a un incremento enorme de costos. 47 millones de personas en 81 países están al borde de la hambruna, advierte el Programa Mundial de Alimentos. Así que este conflicto de más de 100 días, aunado con las situaciones mundiales geopolíticas que lo reúnen, han llevado pues a una situación alimentaria precaria y que todavía pareciera estar peor. Pero viene el siguiente jinete del apocalipsis, y son las perturbaciones climáticas. Las perturbaciones climáticas en todo el mundo desplazaron a 30 millones de personas de sus hogares en el 2020. Se destruyeron cultivos y medios de subsistencia. La gente no pudo alimentarse. Más del 80% de la población mundial vive en zonas propensas a las crisis naturales. Eso es una cifra muy importante. ¿Y qué nos pasa a nosotros en Guatemala? Guatemala es considerada como una de las 8 zonas del mundo con mayor vulnerabilidad a desastres naturales y eventos catastróficos ligados a inestabilidad medioambiental. Y por otro lado, vemos que Guatemala se coloca de nuevo como el segundo país con la mayor crisis alimentaria de la región. Verdaderamente lamentable esta situación, porque también somos el 6º país en el mundo con los peores índices de malnutrición infantil. El hambre en Guatemala, al igual que en regiones de Centro y Latinoamérica, es un flagelo que trasciende décadas, gobiernos, planes, proyectos y campañas públicas y privadas. Hemos llegado a que en Guatemala el 49.8% de los niños sufre de desnutrición crónica, 1 de cada 2. Primer lugar en América Latina, 6º en el mundo. Lamentable nuestra situación. En algunas regiones de la Guatemala rural, el índice de malnutrición infantil llega a alcanzar hasta el 80%. El aumento de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años es particularmente alarmante en Guatemala. Registra que el 18% de nuestra población, de unos 16.3 millones de personas, tienen hambre. Vemos, por ejemplo, en la región que Panamá consiguió mantener la tasa de hambruna en un 7% de sus 4.2 millones de habitantes, por debajo, también indeseable. En Guatemala, según las diferentes proyecciones, encontramos que el 23% de la población analizada está en crisis. Acá vemos en este mapa las áreas, las regiones en las cuales pues, se extiende esta situación precaria. Y sabemos perfectamente la existencia del corredor seco, esa región que cubre parte de los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa. Es muy vulnerable a las sequías, no cuenta con seguridad alimentaria y tiene un alto grado de pobreza extrema. Centroamérica mostró un repunte del hambre. La mala alimentación vuelve a crecer después de casi 2 décadas de caída. De un total de casi 50 millones de habitantes, un 10% de la población de Centroamérica sufre inseguridad alimentaria grave, es decir, hambre, y el 41% sufre de inseguridad alimentaria moderada.
Todo esto se va juntando. Todo esto se va juntando. Los conflictos, las perturbaciones climáticas, el cambio climático, ese otro jinete del apocalipsis. Cada vez un mayor número de personas deben desplazarse de sus lugares de origen, porque la tierra en donde siempre han vivido se ha convertido en estéril. La escasez de agua y la desertificación avanza, expulsando a las poblaciones. Las Naciones Unidas señalan que hay alrededor de 250 millones de personas afectadas por este fenómeno y habla ya de la existencia de refugiados climáticos. La escasez de tierra fértil hace que existe competencia por ella. Las grandes empresas agroalimentarias tienen mayor opción de acaparar la tierra y producir alimentos orientados al mercado internacional. Hay grandes extensiones de tierra dedicadas a monocultivos que no van a parar al mercado de alimentos local, sino que van al de los combustibles o al de la madera. El uso inadecuado de la tierra, la sobreexplotación, la deforestación, el pastoreo intensivo y el desperdicio del agua afectan directamente al clima e inciden directamente en el hambre en el mundo. Luego surge la enfermedad como otro de los jinetes del apocalipsis, la COVID-19, la pandemia, pues que vino a hacer tantos cambios. En algún momento se dijo que vino a poner de rodillas al mundo. La crisis económica del 2020, derivada en gran parte de COVID-19, denotó uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas, afectando a casi todos los países de renta baja y media. El Programa Mundial de Alimentos estima que COVID-19 y sus consecuencias podrían duplicar a finales del 2020 el número de personas que se encontraban o se encuentran en situación de seguridad alimentaria aguda precaria o de inseguridad prácticamente. Y el COVID continúa. Vemos cada día una enorme cantidad de casos que siguen siendo reportados, variantes ligeramente más benignas, pero que continúan afectando a la población. Entonces, cuando nosotros seguimos sumando todo esto, encontramos lo que es la pobreza y la exclusión. No es difícil entender que para los casi 1.000 millones de personas que viven o intentan sobrevivir con menos de 1.25 de dólar al día, el hecho de conseguir alimentos suficientes para alimentarse sea muy complicado, sobre todo ahora que estamos encontrando que hay una tremenda inflación, un tremendo aumento en el costo de los alimentos, las canastas básicas siguen subiendo más allá incluso de lo que son los datos estadísticos. No tienen acceso a los alimentos porque les es imposible adquirirlos en unos mercados agrícolas. Estos cada vez han sido más diseñados para la exportación de alimentos que para el consumo local y para los precios locales. La mayoría de personas que padecen hambre en el mundo son paradójicamente pequeños agricultores, ganaderos, incluso pescadores, personas que viven de la explotación de los recursos naturales para su subsistencia. La escasa inversión que hacen los gobiernos para apoyar este tipo de agricultura, este tipo de desarrollo local, es una de las causas de la escasez de alimentos en las zonas rurales. La falta de la infraestructura, la dificultad de adquirir semillas, aperos de labranza, tierras o agua son el resto de factores de esta ecuación que hace que el olvido de la agricultura local sea otra de las razones del hambre en el mundo. Es obvio que aunque es bueno exportar, es importante asegurar la seguridad alimentaria propia desde un inicio. Cuando el presidente Putin dice, yo voy a restringir la salida
de harina y otros insumos u otros productos es porque quiere asegurar que Rusia no vaya a enfrentar una hambruna. Los mercados internacionales de alimentos dirigen toda la producción mundial y sucede en demasiadas ocasiones que los propios consumidores locales no pueden adquirir los alimentos que se producen en su región porque son exportados y por lo tanto sus precios son inasumibles para los colectivos más vulnerables. Las materias primas y los alimentos son también activos financieros internacionales. La crisis financiera de los últimos años desvió gran parte de los flujos del capital a mercados internacionales de alimentos. El entender los alimentos básicos y granos como un bien sobre el que se puede especular hace que se produzcan en un mercado muy poco regulado por los gobiernos. Las compras sobre cosechas futuras no tienen por objeto asegurar el precio del producto de los agricultores ante las malas cosechas, sino el de acaparar activos para especular sobre ellos. Esto acaba afectando a la inestabilidad del precio de los alimentos, cuyos principales afectados, como siempre, son las poblaciones más vulnerables. Pero viene acá otra paradoja. Cuando hablamos del desperdicio que existe de alimentos, van a encontrar ustedes que 1/3 de los alimentos que se producen acaban en el cubo de la basura. Pareciera increíble. Es otra de las paradojas del hambre en el mundo y la mala distribución del mercado de los alimentos. Da muchas veces pena el ver cuántas veces tiramos comida que alguien pide, no se la come, los restaurantes la sacan, la tiran, pero en fin, este desperdicio de comida al final no solamente es lamentable, sino que produce 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, una huella de carbono solo un poco menor que la que producen países como Estados Unidos o China. Es un dato que tenemos que tener muy claro. Lo que sí es que el mundo está a la puerta de una crisis alimentaria. Los precios que se habían disparado tras 2 años de pandemia del coronavirus, por la ruptura de cadenas de suministro, se elevan aún más por la invasión rusa a Ucrania. Ambas naciones son consideradas como el granero del planeta. ¿A qué lleva todo esto? Pues obviamente a que los países vulnerables, a que las diferentes instituciones, organizaciones, como vimos el Programa Mundial de Alimentos, pues tienen que comprar producto mucho más caro. En el caso de los países lleva al aumento de sus deudas públicas. Ya había aumentado por el coronavirus, ahora incrementa por los combustibles, ahora incrementa por los alimentos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, vemos acá la contratación de deuda y encontramos cómo en el 2020 se dispara realmente en una forma impresionante. No es este programa para analizar el uso de la deuda, es solo para señalar a los niveles que se van alcanzando. Al cierre del ejercicio fiscal 2022, se estima como saldo en circulación de la deuda pública un monto de 222.552 millones que corresponde al 32% del Producto Interno Bruto, estimado por el Banco de Guatemala para dicho año. Los servicios de deuda cada vez asfixian más a nuestros gobiernos. Todo esto realmente va a afectar hoy y va a afectar en el futuro a las siguientes generaciones. ¿Qué hacer con estos sistemas? Endeudándonos, subiendo los costos y al final, pues obviamente son responsabilidades de los gobiernos el buscar cómo paliar, el buscar cómo evitar llegar a estas situaciones tan dolorosas para la población, que realmente queda indefensa ante estos cambios que por un lado son globales, pero si los gobiernos no se preparan
para enfrentarlo se vuelve problema. Por ejemplo, en Guatemala hay mucho diagnóstico. Tenemos todos los diagnósticos posibles. Sabemos que somos desnutridos, sabemos que tenemos precariedad, etcétera, pero acciones pocas. Aquí presento una iniciativa, la 5988, sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que busca una modificación en el cual se trate de combatir en una forma más adecuada la desnutrición infantil, ese flagelo que golpea prácticamente al 50% de nuestros niños, pero falta mucho por hacer. Hay recomendaciones específicas de las Naciones Unidas a los encargados de las políticas alimentarias. Por ejemplo, integrar las estrategias humanitarias de desarrollo y de consolidación de la paz en las zonas de conflicto. Por ejemplo, mediante medidas de protección social que eviten que las familias tengan que vender sus escasas pertenencias para alimentarse. Ampliar la resiliencia de los sistemas alimentarios frente al cambio climático, ofreciendo a los pequeños agricultores un amplio acceso a seguros contra los riesgos climáticos y financiación basada en previsiones científicas. Reforzar la resiliencia de la población más vulnerable ante las adversidades económicas mediante programas de apoyo en especie o en efectivo para reducir los efectos de la pandemia o la volatilidad de los precios de los alimentos. Intervenir en las cadenas de suministros para reducir el costo de los alimentos nutritivos, fomentando la plantación de cultivos bioenriquecidos o facilitando el acceso a los mercados de los productores de frutas y hortalizas. Fortalecer esos mercados locales constantemente, porque ya hemos visto que el abandono del mercado local resulta en más pobreza, más desigualdad. También recomiendan las Naciones Unidas combatir la pobreza y las desigualdades estructurales, impulsando las cadenas del valor alimenticio en las comunidades pobres mediante transferencias de tecnología y programas de certificación. Hay que fortalecer los entornos alimentarios y promover cambios en el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, eliminando las grasas transindustriales, reduciendo el contenido de sal, de azúcar de los alimentos o protegiendo a los niños frente a los efectos negativos de la comercialización de los alimentos. Hemos nosotros visto pues acá los efectos que está teniendo sobre el flagelo del hambre, el flagelo de la pobreza a nivel mundial, los diferentes factores que nos van llevando uno a uno y aparentemente cada vez peor a que existan estos 800 millones de personas o más en el mundo que no saben si mañana van a poder comer o no van a poder comer. Obviamente hay factores en los cuales no podemos incidir. La geopolítica envuelta alrededor del conflicto en el cual Rusia invade Ucrania y que tiene que ver con la participación de la OTAN, la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, y todas las partes políticas relacionadas pues son lamentables. Pero lo lamentable de esto es que terminan afectando a la población mundial. Cuando vemos en nuestros países como Guatemala, en el cual por siglos ya prácticamente ha existido un abandono de las grandes necesidades de la población, en donde encontramos que 50% de nuestros niños están desnutridos, que esos niños que son el futuro, que son la esperanza, están entrando ya al mundo con una tremenda debilidad o con unas tremendas deficiencias, pues pensamos, qué lástima que esto nos esté sucediendo. Hay regiones en el mundo peor que Guatemala. El África subsahariana, toda el África en sí, tiene tremendas carencias alimenticias que han sido también crónicas
agravadas por todas las enfermedades. Obviamente, la contribución que hagan los gobiernos con claridad de que hay que preservar la paz, que hay que evitar el conflicto, que hay que defender la tierra, porque prácticamente nosotros seguimos siendo expuestos a la depredación de la naturaleza. Aquí vemos en Guatemala cómo los conflictos con las diferentes minerías, la continua agresión de nuestros bosques que están quedando prácticamente, están siendo terminados de ser asaltados ante la invasión de la frontera agrícola. Todo esto nos está llevando a que nuestro medio ambiente cada día va para atrás, a que el planeta que estamos viviendo cada día está más comprometido. Nosotros esperamos en este programa que la información que estamos compartiendo acá ayude a crear conciencia, ayude a crear la visión de que todos tenemos un compromiso, no con nosotros, con el futuro, porque no es el país que recibimos, no es el país que vamos a dejar. Obviamente hay países que contaminan mucho más que Guatemala por sus capacidades industriales, etcétera. Pero en nuestra parte, nosotros deberíamos de hacer las acciones significativas que nos permitan preservar nuestra naturaleza, defender nuestros bosques, defender nuestras cuencas. Y la conciencia de que podemos nosotros apoyar más a los guatemaltecos que sufren de desnutrición, apoyar más a los guatemaltecos que están enfrentando estos flagelos secundarios a la falta de acceso. Bueno, para terminar, debemos de decir que tampoco debemos de caer en las leyes y subsidios que solamente tienden a crear mendigos, porque la gente no puede vivir acostumbrada a extender la mano y vivir solo de la esperanza que algo le va a llegar. Hay momentos críticos en los cuales hay que tomar esas acciones, pero lo fundamental es que si un hombre tiene hambre, no hay que darle un pez, hay que enseñarle a pescar. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias por estar con Acción Positiva. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Buenas noches.